Muy bien, bueno, ahora vamos a conversar de un tema que es muy importante y que tiene que ver muchas veces con lo que nosotros nos preguntamos acerca de por qué nos hemos enfermado, acerca de por qué tenemos estos síntomas que son tan molestos, que si bien no son síntomas que nos van a causar la muerte, pero sí son síntomas muy incómodos, como los mareos, como a veces la falta de aire o cuando a veces uno se sienta a comer en la mesa y no puede tragar los alimentos o tiene esa sensación de tener una bola en la garganta o el dolor de pecho, las taquicardias, las palpitaciones, a veces náuseas, en fin, una cantidad impresionante de síntomas que vienen de la mano con esta famosa ansiedad, ¿no? Y con esta famosa también depresión, y que tantas veces nos preguntamos por qué a nosotros, por qué si nosotros teníamos una vida sana, por qué si nosotros no nos sentíamos mal, por qué si nosotros éramos deportistas, por qué si nosotros no bebíamos alcohol, no fumábamos, por qué esto nos pasa a nosotros. Entonces es muy importante tener información al respecto, porque el tener información al respecto nos va a hacer sentir mucho más calmados, tranquilos, y vamos a poder entender las razones que nos han traído a estas cosas y a estas situaciones, y además vamos, si sabemos de dónde venimos y si sabemos dónde estamos, podemos finalmente hacer un plan para saber nosotros hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Muy bien. Bueno, para más o menos tratar de comenzar un poquito a desglosar qué es lo que a nosotros por qué nos suceden estas cosas, vamos a comenzar buscando dos clasificaciones que son muy importantes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la palabra depresión y ni bien escuchamos esa palabra, nos imaginamos una persona acostada, sin ganas de vivir, lo asociamos con personas que quieren atentar contra su vida, lo asociamos con personas que han perdido el interés por el trabajo, por el estudio, por la comida, por el aseo personal. Pero sin embargo, existe otro tipo de depresión que se llama depresión ansiosa, ¿correcto? Hay dos tipos de depresión, recapitulamos, ¿no? La depresión ansiosa, ¿sí? Y la depresión melancólica, ¿correcto? Dos tipos, de depresión. Porque muchos de nosotros, muchos dirán, pero ¿por qué me pasa esto si yo no estoy, yo no estoy deprimido, yo no me siento deprimido, yo no siento que le he perdido el interés a la vida? Pero justamente es aquí donde entra a tallar otro tipo de depresión, que es una depresión mucho más silenciosa, ¿no? Y se llama depresión ansiosa. Vamos a ver las diferencias entre estas dos depresiones, ¿no? En la depresión ansiosa hay ciertos problemas como el insomnio, ¿ya? ¿Cómo puedo yo identificar si tengo depresión ansiosa? Bueno, muy bien. Una de las primeras formas de detectar si mi depresión es una depresión ansiosa es a través del síntoma de la falta de sueño, que no se da en este caso con la depresión melancólica. Entonces, en la depresión ansiosa se manifiesta insomnio, ¿correcto? Se manifiesta la falta de sueño. ¿Por qué horas? Por la noche, ¿correcto? A la persona que sufre de depresión ansiosa le cuesta mucho, pero mucho dormir por las noches. Ahora, la persona que sufre depresión melancólica no va a tener problemas para acostarse a dormir y conciliar su sueño, pero sí se va a despertar mucho antes de la hora que debería despertarse y ya no va a poder conciliar el sueño.
Un ejemplo, se va a despertar a las 3 de la mañana, a las 4 ya no va a poder dormir, ¿correcto? Esa es una de las primeras diferencias para nosotros ir entendiendo más o menos de qué diferencias se encuentran rodeadas estas depresiones. Ahora, vamos a otro punto de diferencia que es muy importante. A ver, en la depresión ansiosa hay miedo y hay temor hacia la muerte, pero en la depresión melancólica la persona no le tiene temor a la muerte, sino que hasta en muchos casos ve la muerte como una solución. Entonces, este es otro punto importante, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos ese pánico, muchas personas experimentan, ¿no? Ese pánico de que les está sucediendo algo y que se van a morir. Bueno, pues eso es un síntoma de la depresión ansiosa. En el caso de la depresión melancólica, no suceden estas cosas, ¿no? Y es muy raro que una persona depresiva, melancólica, tenga los mismos síntomas que una persona con depresión ansiosa. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. La persona con depresión ansiosa, la mañana, las horas de la mañana, es el peor momento del día, ya que se despierta con dolor de cabeza, con un humor iracundo. Es el peor momento para la persona ansiosa con depresión, ¿no? Las horas de la mañana, más que nada, ¿no? Y avanzando el día, ya la persona ansiosa mejora su humor, parece que le sienta mejor todo, y ya llegando a las horas de la noche, que es la mejor hora para una persona con depresión ansiosa. En el caso de los depresivos melancólicos, la mañana es la mejor hora para ellos. Ellos se levantan de muy buen humor, pero al transcurrir las horas del día, lo que va sucediendo es que ese humor se va cambiando, se va modificando y termina siendo quizás la peor hora del día, la noche, para la persona depresiva melancólica, ¿no? Muy bien, bueno, vimos algunos rasgos de estos tipos de depresión, ¿no? Pero la pregunta clave de todo esto es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo fue que me comenzó a suceder, ¿no? La explicación tiene varios ingredientes, ¿no? Número uno, tenemos que ir entendiendo, tenemos que ir tratando de razonar y acoplar esto a nuestro pensamiento, que muchas de las depresiones, ¿no?, que sufran las personas, gran parte son hereditarias. ¿Qué significa? Significa que nuestro papá era una persona depresiva, no necesariamente nuestro papá, pero quizás pudo haber sido nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, o quien esté en la línea del árbol genealógico, ¿no? Y nosotros heredamos parte de esto, ¿correcto? Heredamos parte de esto. Ya vamos a explicar cómo funciona esto también, ¿no? Otra de las cosas que lleva a que las personas eh, experimenten la depresión es muchas veces la vida que han llevado, ¿no? Quizás una infancia dura, quizás una infancia de maltratos, de traumas desagradables, y que no han sido superados, ¿no? Y luego también en la adolescencia quizás pasando por cosas muy duras que no han sido procesadas, que no han sido exteriorizadas y que han estado adentro durante años y que han acumulado mucha tensión, ¿no? Y finalmente podemos citar también lo que es el temperamento. El temperamento tiene mucho que ver, pero ¿qué es el temperamento? Temperamento tiene que ver con la personalidad es el temperamento. ¿Qué es en realidad el temperamento? Bueno, el temperamento, para que ustedes sepan, es algo que nosotros traemos innato desde que nacemos y que tiene que ver
con el funcionamiento de nuestro organismo y más que nada del flujo sanguíneo. Es decir, hay cuatro tipos de temperamentos que se llama el temperamento colérico, temperamento melancólico, temperamento sanguíneo y temperamento flemático. Esta teoría, ¿de dónde surgió? De un médico griego que se llamaba Hipócrates, que él comenzó a practicar autopsias y empezó a investigar y encontró cierta similitud con el flujo sanguíneo, con el funcionamiento del hígado y etcétera, y etcétera, etcétera, de otros factores de nuestra salud, que él descubrió que tenían cierta preponderancia al momento de las personas, de su manera de comportarse, ¿no? Entonces el tipo de temperamento que nosotros vamos a tener también tiene que ver y va a influir en el tema de que una persona pueda sufrir depresión, ¿correcto? Entonces dijimos, primero, número uno, una de las cosas más importantes, que la depresión puede ser por causas hereditarias. Número dos, la depresión también se da por problemas en la vida que se han sufrido desde la niñez, la adolescencia, que no han sido procesados, no han sido exteriorizados, ese dolor es un dolor acumulado y que está ahí ocasionando una gran tensión, una gran angustia. Y por último también nuestro temperamento, que es a veces determinante, ¿no? El temperamento, bueno, para recalcar, podemos, como para redondear, hay dos tipos de temperamento que tienen la tendencia a la depresión, ¿no? Que son el temperamento flemático y el temperamento melancólico, ¿no? Esos dos tipos de temperamento son temperamentos que tienen mucha tendencia a la depresión, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro audio, ¿no? Vamos a hablar acerca de los temperamentos, cuáles son sus características y cómo esto impacta en nuestras vidas, ¿no? Pero vamos a continuar ahora tratando de seguir hilvanando, ¿no? De desentrañar todo este asunto, ¿no? De por qué, cómo nos enfermamos, cómo llegamos a este punto y cómo empezaron los síntomas, ¿no? Entonces hablamos un poco de la depresión, que hay dos tipos de depresión, ¿correcto? La depresión melancólica y la depresión ansiosa. Luego hablamos de las causas de la depresión, porque la depresión tiene causas. Y muchas veces las personas piensan que es todo psicológico. Y muchas personas en su buena disponibilidad, en su buen corazón, en su buena voluntad, a veces tratan de aconsejar a los demás y decirle a una persona que sufre depresión, mira, ¿sabes qué? No le des importancia, todo está en tu cabeza, todo es tu forma de pensar, pero en realidad no es así. Nosotros debemos entender que si partimos desde el punto de vista, es decir, desde el solo hecho de decir que la depresión que se sufre, parte de ella es hereditaria, tenemos que hablar, por supuesto, de que parte de esa depresión está originada en nuestro cuerpo por las hormonas que tenemos y por una cierta carencia de proteínas cerebrales, ¿correcto? Entonces, eso es una de las primeras cosas importantísimas para saber. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan de que la depresión es algo psicológico, que la depresión es algo que uno simplemente es una persona negativa o es una persona pesimista y simplemente es depresiva por su actitud ante la vida. Y no es así. Eso no es verdad. Aquí tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos de una enfermedad hereditaria. En este caso tenemos que hablar de cierto déficit de proteínas cerebrales, ¿no? ¿Qué son las proteínas cerebrales? Bueno, pues bien, así como el cuerpo tiene su sistema inmune, ¿no? Su sistema que hace que este cuerpo se pueda defender, que el cuerpo pueda luchar contra las enfermedades, que el cuerpo pueda subsistir a ciertas luchas, ¿no?
En el caso del cerebro es algo mucho más delicado porque el cerebro está compuesto por, bueno, un sinfín de neurotransmisores, moléculas, biomoléculas, proteínas y muchas cosas más, ¿no? Es más, el cerebro se divide en partes, hay partes donde se origina el razonamiento, hay partes donde se originan los sentimientos, hay partes donde se almacenan los recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros entender por qué decimos que la depresión puede ser hereditaria, porque nosotros, en el caso que suframos ya depresión de forma hereditaria, es decir, vamos a nacer predispuestos, ¿sí?, a tener cierta inclinación a deprimirnos. ¿Y esto por qué se va a dar? Esto se va a dar por la carencia de ciertas proteínas, ¿correcto? Y por la fuga de ciertos neurotransmisores, ¿no? ¿Y qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son biomoléculas, son como cablecitos, ¿no?, que viajan de neurona a neurona llevando información para que nuestro cuerpo funcione de forma óptima, ¿no? Y entre esa información que llevan esos neurotransmisores están las órdenes de nosotros dormir a la noche, las órdenes de la digestión, las órdenes del funcionamiento del estómago, de los músculos, el funcionamiento del corazón y también, más que nada, el funcionamiento del humor, ¿no? El control de impulsos, la ira, el enamoramiento, la promiscuidad sexual, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros eh, hayamos tenido un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, o sea, muchas cosas, lo que va a suceder es que las personas van a nacer con cierta predisposición por cierta carencia de proteínas cerebrales. Y esto es muy difícil de detectarlo. ¿Por qué? Porque cuando el niño crece, no hay una manera de saber si esa persona va a ser una persona que va a sufrir depresión, ¿no? Cuando un niño nace, ¿no?, un niño crece, cuando un adolescente se va formando, es muy difícil, salvo que exista algún tipo de diagnóstico psicológico a través de las evaluaciones, ¿no? Pero eso sin dudas que no es algo tan fácil de hacer, ¿no? O mejor dicho, no fácil de hacer, no, sino de detectar, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil detectar que si una persona tiene tendencia a la depresión, ¿sí? La depresión suele manifestarse en diferentes épocas o en diferentes edades, ¿no? Pero más que nada en el tema de la depresión ansiosa, esta famosa depresión o que nosotros directamente le llamamos ansiedad, se manifiesta entre las edades de los 28 y los 38 años. Es decir, que para las personas que tienen tendencia a la depresión solamente es una cuestión de tiempo que se manifieste, ¿sí? Muchas personas se sienten mal, muchas personas se sienten afectadas y dicen, pero yo no quiero estar de esta forma, yo no quiero sentirme así, pero no son ellas, es el propio cuerpo, es el propio cerebro, ¿sí?, que no está funcionando de una manera al 100%, ¿no? No podemos decir que es una persona con problemas mentales, porque eso es una cosa totalmente diferente, pero sí podemos hablar de que el cerebro no está en óptimas condiciones, ¿correcto? Y el cerebro, al no estar en óptimas condiciones, hace que el cuerpo tampoco funcione en óptimas condiciones. Entonces, lo primero que debemos saber es que si nosotros pasamos por un momento de depresión, ya sea depresión melancólica, en el cual perdemos interés por ciertas cosas, no le vemos motivación a la vida, no le vemos motivación al estudio y tantas cosas, o si pasamos por un momento que de repente empezamos a sufrir síntomas como taquicardias, como mareos, como náuseas, como falta de aire, nosotros lo primero que debemos hacer es no
desesperarnos ni desanimarnos. ¿Por qué? Porque el sentirnos culpables por algo que en gran parte nosotros no lo hemos producido, no es algo correcto. Entonces, uno puede lo correcto, no sé si es lo correcto tampoco, la culpa en sí no sirve de nada, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, yo hice algo para estar así, pero desgraciadamente nosotros en esta vida somos descendientes, ¿no? Y a través de esa descendencia las enfermedades se van propagando, ¿no? Y no solamente enfermedades como la depresión, ¿no? Vemos gente que nace con ceguera o gente que nace discapacitados, ¿no? En forma de discapacidad, perdón, y dicen erróneamente, ¿no? ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué? Pero eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Sino que nosotros genéticamente a través de las generaciones vamos arrastrando ciertos defectos, ¿sí? Que en alguna de las generaciones venideras va a surgir o se va a manifestar, ¿no? Correcto, a veces no es de una generación para la otra, ¿no? A veces uno puede decir, no, pero si mi papá no era una persona depresiva, claro, tu papá no, pero quizás tu abuelo, o quizás tu bisabuelo, ¿no? O tu tatarabuelo. Eso nosotros tenemos que prestar mucha atención y si se empieza a originar este tema de la depresión, tampoco nosotros tenemos por qué sentirnos mal, porque el hecho que nuestro cuerpo esté jugando en nuestra contra, eso no significa que nosotros no vamos a poder salir adelante, ¿correcto? Justamente para esto son estos audios, ¿no? Para que nosotros podamos ir aprendiendo de qué se trata todo esto, encontrar el origen, encontrar la razón, ¿sí? Y buscar alternativas y saber que hay alternativas para salir de esta situación, que uno no eternamente va a estar en esta situación, ¿correcto? Entonces, una cosa u otra cosa para tener muy en cuenta es la siguiente, ¿no? Es que a través de la angustia, cuando existe angustia, cuando existe tensión, ¿sí? Eh, el cerebro y el cuerpo va eliminando ciertos minerales, ¿correcto? Y el cerebro va eliminando ciertas proteínas. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver que cuando ya pasamos de la parte hereditaria, ahora nos concentramos en la parte de nuestras vivencias, desde la niñez, desde la infancia, pasando por la adolescencia, la juventud. Si nosotros hemos vivido hechos traumáticos y que estos hechos no los hemos podido exteriorizar o procesar, vamos a venir de años acumulando angustia, acumulando pesar, tristezas, y eso significa también acumulando tensión. ¿Y tensión en dónde? Tensión en el sistema nervioso, tensión en dónde, tensión en nuestra mente, y tantas cosas, ¿no? Entonces, el cerebro va a ir eliminando proteínas cerebrales, el sistema nervioso va a ir eliminando minerales que tienen que ver con el correcto funcionamiento de los pensamientos y con el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Pero imaginémonos que si nosotros desde los 4 o 5 años venimos experimentando angustia, estudiamos nuestra escuela primaria, seguimos experimentando angustias y todas esas angustias a través de los años se van acumulando, entonces ¿en qué va a resultar? Va a resultar que un día nosotros al llegar a los 20, 22 años, a los 30, a los 34, a los 40, a los 45, a los 50, fruto de todas estas cosas, más la parte hereditaria, nosotros vamos a ya estar sufriendo un déficit de proteínas cerebrales, un déficit de minerales, que lo que va a determinar es que mi cuerpo ya no comience a funcionar de la manera correcta. Y vamos a tomar un ejemplo, ¿no? En el caso de la ansiedad, esto se manifiesta más que nada por los síntomas, ¿no? Estos síntomas tan molestos que, como ser una taquicardia, ¿no? Donde el corazón sube hasta 120 pulsaciones por minuto, o a veces más, cuando en realidad tendría que estar en 70 pulsaciones por minuto, ¿no?
por minutos, perdón. Entonces, todo este tiempo de angustias, de penas, de haber acarreado tanto tiempo de dolor y de tantas cosas, se va a manifestar a través de qué? De un déficit de proteínas cerebrales y un déficit en el sistema nervioso de minerales. Y también el sistema nervioso, como cualquier otro órgano que sufre mucha tensión durante años, colapsa, ¿no? Se desgasta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que ahora nosotros vamos a estar más susceptibles y a los pensamientos, y lo que va a suceder es que de repente ahora todo lo que pensemos, ¿sí? Todo lo que pensemos se va a somatizar. ¿Y qué significa somatizar? Significa que todo lo que pensemos automáticamente va a tener un síntoma. Y eso no era así antes, ¿no? Antes quizás nos poníamos tristes, llorábamos y nos sentíamos mal y estábamos en desacuerdo con esta vida, pero esta vez, cuando nosotros pensemos de forma negativa, pensemos en el pasado, pensemos en las cosas que no tenemos en el presente, pensemos en las cosas que nos gustaría tener en el futuro y que quizás no las tengamos, entonces vamos a producir tensión, vamos a producir angustia, ¿sí? Pero con la diferencia que como ya hay pérdidas de proteínas cerebrales y nuestro sistema nervioso está colapsado, ya inmediatamente vamos a tener y vamos a sufrir síntomas. ¿Correcto? ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Bueno, puede ser falta de aire, ¿sí? Puede ser vértigos o mareos, ¿no? Puede ser taquicardias, puede ser palpitaciones, que es como una sensación como que el corazón pareciera que se infla, ¿no? Pero eso no sucede, son solamente sensaciones. Bueno, dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de pecho más que nada también, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos teniendo en cuenta ahora y vamos descubriendo de cuál fue el origen de la causa, ¿no? De todo esto, ¿no? Y es que son años de acumular y acumular y acumular y acumular y acumular tensiones, acumular pensamientos tristes, pensamientos angustiosos y en fin, tiene que ver también con la forma que nosotros percibimos la vida. Todo eso ha hecho que nuestro cerebro, nuestra mente se vaya desgastando, ¿no? Como les dije, y que nuestro sistema nervioso, sistema nervioso central, haya colapsado, ¿no? De años de ir eliminando minerales y también de años de tensión, ¿no? Entonces, una cosa para tener muy en cuenta, ¿correcto? Eh, digamos, cuál sería el tratamiento? Porque muchas personas cuando llegan a este punto dicen, bueno, pero yo no me quiero sentir así, entonces lo que voy a hacer, voy a buscar algunos remedios naturales que me han recomendado, flores de Bach, homeopatía, valeriana y tantas cosas, porque me quiero sentir mejor, pero resulta que cuando las personas empiezan a hacer estos tratamientos naturales, resulta que no sucede, no sucede nada. La persona sigue igual o hasta muchas veces peor con los síntomas. Y estamos hablando especialmente, más que nada, nos estamos refiriendo en todo este tiempo de la depresión ansiosa, ¿no? Que es tan problemático el tema de los síntomas, es que es tan molesto. Entonces, una de las cosas para tener en cuenta es que existe un tratamiento y este tratamiento se divide en tres partes. Primero, número uno, hay que entender lo siguiente, que si nosotros hemos perdido proteínas cerebrales, ¿correcto? Y nuestro cuerpo no las está regenerando, ¿ya? No las está regenerando. Y esta falta de proteínas cerebrales hace que la información que debería trasladarse de forma correcta a nuestro cerebro ya no se traslada de forma correcta, esta información que va a través de los neurotransmisores. Entonces, ¿esto qué va a significar? Esto significa que ya no es una cuestión de tomar un té o de ir a productos naturales, porque simplemente lo que yo tengo que asumir es que yo tengo un déficit, perdón, en el funcionamiento de mi cerebro. No por eso soy una persona que sufre una enfermedad mental ni nada por el estilo, simplemente mi cerebro ha sufrido un desgaste y es como mi hígado que se desgasta porque
he tomado mucho alcohol o he comido muchas comidas chatarras, entonces el hígado se resiente. Las piernas de un jugador de fútbol se resienten, ¿no? Los brazos de un trabajador se resienten. Y en este caso nosotros tenemos que ser conscientes de que en este caso nuestro cerebro se ha resentido y nuestro sistema nervioso se ha resentido. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, un déficit de proteínas cerebrales, neurotransmisores o información en el cerebro que no está llegando al lugar correcto. Entonces, todo está descoordinado. Es decir, yo estoy sentado en la universidad y de repente mi corazón comienza a latir fuerte. En resumen, ¿qué es lo que está pasando? En resumen, mi cerebro le está dando una orden a mis músculos y al corazón. ¿Para qué? Para que yo salga huyendo de un peligro. Pero es que la mente, al tener déficit de proteínas, los neurotransmisores hacen que la información no llegue correctamente, porque varios neurotransmisores se pierden en el camino. Entonces comienzan a venir órdenes en forma errónea, ¿no? Órdenes, yo comienzo a tener, mi corazón se acelera, ¿por qué? Porque mi corazón está listo para que yo salga corriendo, pero en realidad estoy sentado y no existe ningún peligro. Entonces hay una descoordinación en las órdenes de la mente con la vida que yo estoy pasando. Hay otra cosa muy importante que hay que considerar, ¿no? Que los riñones se produce una sustancia que se llama cortisol. Y esta sustancia es una sustancia muy nociva y que más que nada la depresión ansiosa es una sustancia que se genera a raudales, ¿no? Y esta sustancia, entre otras cosas, lo que hace es atacar los huesos, descalcificarlos, atacar la producción de colágeno. El colágeno es lo que nos da piel y tejido nuevo para nuestra piel, valga la redundancia, y esto hace que nosotros nos volvamos, nuestra piel envejezca mucho más rápido. También el cortisol ataca los diferentes órganos y los hace funcionar mal. Entre otras cosas, este famoso cortisol al entrar en la sangre, ¿sí? Le quita parte del oxígeno a la sangre, entonces parte de ese oxígeno que le quita la sangre, cuando la sangre llega a diferentes partes del cuerpo, así como los pulmones, llega con menos oxígeno. Y es por eso que las personas que sufren de la ansiedad, de la depresión ansiosa, sienten que les falta el aire, ¿no? Y eso es algo que les está pasando. ¿Por qué? Porque este cortisol está haciendo de que se produzca menos oxígeno en la sangre, ¿no? Y que le quite oxígeno a las otras áreas, ¿no? A los otros órganos. También este cortisol viaja a través de la sangre y cuando llega al corazón hace que el corazón se acelere y haya taquicardias. También este famoso cortisol va directo al cerebelo, que el cerebelo es el área del cerebro en el cual se produce la función del equilibrio. Entonces, ¿por qué vienen los mareos? Porque este cortisol afecta al cerebelo y el cerebelo ya no funciona bien. Entonces, nosotros, si tenemos una depresión ansiosa, nos comenzamos a marear, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tres cosas muy importantes para saber. Bajas proteínas cerebrales, neurotransmisores que llevan información, pero que esta vez no llegan todas, no llega esa información completa, y hace que el cuerpo se descontrole, ¿no? Y un ejemplo es el insomnio, o la falta del apetito, o la falta de deseo sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos las proteínas cerebrales, una disminución, los neurotransmisores que llevan información, esta vez no están llegando todos a destino, y por último tenemos los riñones produciendo esta sustancia tan nociva que es el cortisol. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? Es la que produce, bueno, las taquicardias, es la que produce los mareos, es la que produce la falta de oxígeno, es la que también produce los dolores musculares. Cuando uno dice, ay, me duele el corazón, no es que le duele el corazón, sino los músculos que están en esa área cerca, ¿no? Y produce esa tensión, ¿no? Entonces, en vista y consideración de que ya sabemos, vamos aprendiendo, ¿no?
que a través de cada vez que nos tensionamos, cada vez que nos angustiamos, hemos ido acumulándolo eso de por vida, ¿no? Depende de nuestras edades, pero sí lo hemos ido acumulando. Entonces ahora que tenemos este panorama, debemos entender una cosa, que esto simplemente no se va a solucionar tomando un té de valeriana o tomando medicina natural. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de un desequilibrio de proteínas cerebrales, de neurotransmisores, y tenemos los riñones produciendo una sustancia muy nociva. Eh, ¿Cuál sería la solución? Entonces uno dice, bueno, ya estoy en una depresión, estoy en una depresión ansiosa, ya ahora escuché que todo esto viene de mi niñez y viene también de parte hereditaria y viene por mi temperamento, pero ahora ¿qué hago? Entonces lo que se hace en estos casos es un tratamiento triple, ¿no? ¿Y cuál es este tratamiento triple? Bueno, primero, número uno, se usa la medicina. ¿Por qué? Se usa la medicina porque uno está loco, usa la medicina porque uno se va a morir, en absoluto. Se usa medicina ¿por qué? Porque ya nuestro cuerpo no está regenerando esas proteínas cerebrales que las ha eliminado. Entonces, qué es lo que hace el antidepresivo? Cuando ingresa a nuestro estómago, produce, coge los alimentos, los procesa y produce sustancias que cuando llegan al cerebro a través de la sangre se transforman en proteínas cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina, el antidepresivo? Lo que hace es reorganizar todo el funcionamiento del cuerpo. ¿Para qué? Para que estas sustancias que el cuerpo ya no las produce de forma natural, porque se han ido agotando, la medicina lo hace y lo hace desde el estómago, ¿correcto? Entonces es importantísimo saber eso, saber que debemos tomar una medicina. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de volver a darle a nuestra mente, a nuestro cerebro, el equilibrio que necesita. También, ¿qué es lo que hace el antidepresivo? Bloquea en los riñones la producción de este famoso cortisol. ¿Y eso qué es lo que significa? Lo que significa es que el antidepresivo va a hacer todo lo posible para que este cortisol no llegue a la sangre y le quite el oxígeno y ya uno se quede sin aire, o que este cortisol ataque el cerebelo y uno se maree, ¿no? Entonces, el antidepresivo tiene esa labor de reorganizar el cuerpo y de reponer esas valiosas proteínas que se han ido. ¿Qué otra labor tiene el antidepresivo? Bueno, el antidepresivo también, la medicina antidepresiva, el otro labor, o la otra labor, perdón, que tiene, es la de acompañar a los neurotransmisores para que puedan hacer su viaje en forma segura y poder llegar al destino correcto. Eso también hace el antidepresivo y eso no lo puede hacer ninguna medicina natural, ¿no? Por eso es una medicina especial. Y como les dije, que también bloquea lo que es la producción del cortisol, ¿correcto? Los antidepresivos se toman de por vida, no se toman de por vida. Los antidepresivos uno hace un tratamiento, ¿correcto? Nosotros debemos recordar que siempre en tanto y en cuanto sigamos pensando de manera negativa, hablando de forma negativa, diciendo, la vida no tiene sentido, mi vida es fea, mi vida es horrible, yo no tengo futuro, soy un estúpido, soy una estúpida, no sirvo para nada, soy una inútil, soy un inútil, esas cosas van a producir en nuestra mente, van a producir ideas que luego se van a disparar como pensamientos, van a producir tensión y por ende van a ocasionar eliminación de proteínas cerebrales. Entonces, si nosotros tomamos la medicina, pero también cambiamos nuestra manera de pensar y dejamos de lado la forma de pensar negativa, por supuesto que no vamos a tomar de por vida las medicinas. ¿Qué es lo que pasa con las personas que toman durante muchos años? Son personas, en algunos casos, en el caso de personas que ya sufren un trastorno depresivo mayor, quizás tendrán que tomar de por vida, pero no es todos los casos. O sea, si uno toma la medicina, deja que se regeneren esas proteínas, que los neurotransmisores vuelvan a trabajar bien,
que el cortisol baje su producción, y si ponemos de nuestra parte en no pensar negativamente, en no autoflagelarnos, en no vivir quejándonos de todo, podemos hacer un tratamiento y dejarlas. ¿Cuál es el segundo punto de este tratamiento? Es hacer una terapia. ¿Por qué? Porque en la terapia nosotros tenemos la posibilidad de poder viajar al pasado y poder solucionar esas cosas que tanto nos agobian, ¿correcto? Entonces, no significa que yo para sentirme bien tengo que ir a un psicoanalista, ¿no? Y revolver todo desde el fondo, no. Pero sí hay ciertas cosas que me pueden afectar en la vida, ¿no? Yo pude haber sufrido un abandono de mi papá, de mi mamá, maltratos de un tío, no sé, tantas cosas, ¿no? Maltratos en el colegio, y son todas cosas que las tengo acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia? En la terapia, un terapeuta, un especialista nos enseña a descubrir qué cosas nos están lastimando y nos ayuda a procesarlas y nos ayuda a sacarlas, ¿sí? A sacar eso que tanto nos duele y poder reconciliarnos con nuestro pasado, poder aceptar nuestro pasado, no odiarlo a nuestro pasado, sino más que nada entenderlo. El pasado no se puede cambiar, pero sí lo que puedo hacer es entenderlo de diferente manera, es entenderlo de la manera correcta. Entonces, la terapia es importante, la terapia es importantísima. ¿Por qué? Porque está comprobado, número uno, que la angustia baja cuando uno habla, ¿no? Eso es una. Y también la otra, que es que la terapia, como les digo, es, es descubrir dónde está el punto de las cosas que más me afectaron, sacarlas esas cosas, procesarlas, entenderlas y despedirme de esas cosas y cerrarlas. Y eso se llama cerrar duelos, ¿no? Entonces, en ese sentido la terapia es importantísimo. Y por último, la terapia también lo que me hace es, me enseña, me da un entrenamiento como yo pensar de manera coherente y de manera racional y ser equilibrado en mis metas. Muchas veces las personas no somos equilibrados en las metas que tenemos. Muchas veces vivimos con una actitud de desaprobación del presente y vivimos con la actitud de odiar el pasado, de evocar el pasado, de estar mirando las cosas del pasado, no disfrutar el presente y estresarnos por el futuro. Entonces, además, la terapia, además de todas estas cosas, la terapia lo que me va también, lo que me va a ayudar un especialista, un terapeuta, es a entrenar y aprender y a identificar cómo debo pensar de manera correcta y volverme una persona más equilibrada en mis pensamientos. Entonces, el tratamiento, vamos, número uno, las medicinas, ¿correcto? El antidepresivo, bueno, por lo general, el antidepresivo demora entre un mes o 2 meses en hacer efecto. Entonces, por mientras tanto, para que una persona no esté sufriendo de esos síntomas tan molestos, se le receta también ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos no trabajan en el estómago como trabajan los antidepresivos, pero sí los ansiolíticos trabajan en el sistema nervioso. Entonces, relajan el sistema nervioso y al relajarlo, los síntomas son más fáciles de controlar y desaparecen, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos son antidepresivos, ahora le agregamos que van a ir acompañados por un tiempo de ansiolíticos, ¿ya? Para no sufrir los síntomas. Número dos, la terapia, porque nos ayuda a reconciliarnos con nuestro pasado, a entender qué cosas nos agobian, nos lastiman, a poder procesarlas y dejarlas ir de una buena vez por todas. Y también nos entrena para que nosotros podamos ser personas coherentes al momento de pensar. Y por último, lo que tenemos, que es muy importante, y que esto sí deberíamos practicarlo de por vida, es la relajación, ¿sí? La relajación, la meditación o el yoga, ¿no? Que cualquiera de las tres coinciden en una cosa, coinciden en aquietar la mente. Es decir, yo lo que tengo que ser realista y debo entender es que mi mente no está entrenada y no tiene la disciplina de quedarse en un punto medio. Mi mente está súper acelerada, está llena de ideas negativas, está llena de ideas que no son ciertas,
está llena de ideas irracionales, está llena de pensamientos automáticos. Se cree que el cerebro emite unos 60.000 pensamientos por día y se cree que 54.000 de esos pensamientos son automáticos y son negativos. Entonces tenemos una mente que está todo el tiempo siendo bombardeada por eventos, ideas del pasado, y todas son negativas, y eso es lo peor, o la mayoría, su gran mayoría son negativas. Entonces, ¿cuál es la manera de yo, o sea, según lo que hemos ido viendo, qué hizo que mis proteínas cerebrales se disminuyeran y mi sistema nervioso se resintiera? Son las tensiones. ¿Y por qué venían esas tensiones? Esas tensiones venían por el tipo de pensamiento que yo tengo. Pensamientos angustiosos, pensamientos de dolor, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor entrenamiento para que yo no vuelva a caer en estas cosas? Es aprender a relajar mi mente. Yo tengo que aprender a entender que la mente es como un músculo, pero es un músculo que no descansa. ¿Y desde cuándo no descansa? Desde que yo nací. ¿Por qué? Porque la mente, cuando nosotros dormimos, tampoco descansa, sigue trabajando y haciendo procesos, completando procesos que nosotros iniciamos en el día. Y cuando estamos durmiendo, la mente sigue trabajando. Entonces, es una máquina que nunca para. Y la mente se acostumbró a emitir pensamientos negativos. Eso está en el ser humano, es innato. Entonces nosotros, a través de los ejercicios de relajación, de meditación o de yoga, lo que vamos a lograr es comenzar a disciplinar esta mente. ¿Para qué? Para que no se dispare de pensamientos negativos, para que no piense en forma catastrófica, para cambiar la visión que tenemos de la muerte. Tenemos una visión aberrante de la muerte, ¿no? Siendo que la muerte es parte de un ciclo natural de la vida, ¿no? Y todo este bombardeo de nuestra mente es la que crea los temores y es la que crea las limitaciones. Entonces, amigos, para ir terminando este audio, es importante saber que el origen de la enfermedad, ¿en dónde estaba? El origen de la enfermedad nuestra estaba en nuestra forma de pensar. Siempre estuvo en la forma de pensar. Siempre fue porque nosotros somos personas que arrastramos dolor, que pensamos, y nuestra forma de pensar fue una forma negativa. Entonces, también de nuestra forma de pensar, los autodiálogos que teníamos, es decir, cuando hablábamos en voz alta las cosas, ¿no? Y decíamos, eh, pero qué horrible esta vida, odio esta ciudad, odio este trabajo, me gustaría tener otra familia. Y todas esas cosas que fuimos produciendo, nuestra mente las fue escuchando y se fue entrenando. Y los mismos pensamientos y las cosas dichas en voz alta nos han enfermado. Y ahora entonces, ¿cuál va a ser la solución para nosotros poder curarnos? ¿Cuál va a ser la solución? De la misma manera que nos hemos enfermado, de la misma manera nosotros tenemos que curarnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a curar? Si nos hemos enfermado por nuestra forma de pensar, nos vamos a curar por nuestra forma de pensar. Si nos hemos enfermado por nuestra forma de hablar y opinar de la vida, también nos vamos a curar de esa manera. Pero seamos realistas. No hay nada que se logre sin esfuerzo. Hay que perseverar y hay que luchar mucho para tener resultados que sean exitosos. Entonces, con este audio por hoy terminamos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Antes que nada, nunca perder la fe. No hay que desanimarse. Tener fe, tener una creencia no es para nada malo. Cualquier cosa que sirva para curarse y que no sea malo es válido. Tener fe, tener una creencia en un ser superior, aferrarse a la oración, son cosas válidas y estudiadas y comprobadas, que las personas que tienen fe y tienen creencia en un ser superior se curan más rápido, ¿no? Entonces, tengamos fe, no nos desesperemos, ¿sí? ¿Se puede salir de esto? Claro que se puede salir. Ahora, teniendo un entendimiento mucho mejor, ya podemos hacer planes, pero recuerden una cosa, no existe la magia.
no existen las cosas milagrosas. Todo está en la manera que nosotros tenemos de perseverar y en la forma que nosotros tenemos de luchar y no desanimarnos. Así que amigos, muchas bendiciones, no nos desanimemos, no vamos a estar para siempre en esta situación. Si somos disciplinados, si somos constantes, si luchamos, si queremos salir adelante y buscamos las técnicas correctas, tomamos la medicina, hacemos la terapia y comenzamos a hacer la relajación o la meditación o el yoga, nos va a ayudar y un día vamos a poder decir y entraremos a las páginas de internet o en donde sea vamos a poder decir con éxito, yo salí de esta enfermedad y es posible y vamos a poder ayudar a muchas personas. Queridos amigos, Dios les bendiga mucho, adelante, no perdamos la fe y pronto, si luchamos y si buscamos con ahínco la salida, sé que el camino se va a abrir en medio de la maleza y nosotros vamos a poder salir triunfantes de este bosque, de este pantano que nos ha tenido atrapados durante años y sin esperanza. Dios les bendiga mucho y les mando un saludo enorme. Bendiciones.